Bueno, aquí estamos, queridos hermanos, dándoles la bienvenida, saludándoles, deseándoles un día, que hayan tenido un día excelente, bendecidos y queriendo que pues continúe así, un resto de día en bendición. Aquí estamos para orar, para clamar a Dios, para poner delante de su presencia nuestras necesidades, pedirle que nos ayude, pedirle que nos dé entendimiento, sabiduría, gracia, poder de lo alto y podamos entender las Escrituras. Estamos viviendo tiempos de finales, tiempos en que necesitamos de la fe, necesitamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido y ser conscientes de que la Biblia nos enseña: el justo vivirá por su fe. Si retrocediere, no le agradaría a mi alma, o no le agradará a mi alma, dijo el Señor. Bueno, vamos a orar al Señor, a pedirle entendimiento. Vamos a continuar. Hemos estado hablando de la fe, hemos estado hablando de la batalla de la fe, hemos estado hablando de los enemigos de la fe. Hoy vamos a continuar hablando de esto, viendo la batalla de la fe. Concluimos en que de esa batalla de la fe tenemos que desarrollarla con armas espirituales, orando y predicando la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a hablar de esto para darle un nuevo matiz a la enseñanza, para que podamos nutrirnos, podamos entender todas y cada una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Oremos al Señor y démosle gracias. Recuerde siempre orar por nuestras peticiones. Necesitamos que cada uno se responsabilice. Somos un cuerpo, somos miembros unos de los otros y necesitamos el apoyo de todos. Todos necesitamos de todos. Cuando un miembro necesita, los otros están dispuestos allí para cooperar, para suplir la necesidad, en este caso la necesidad de orar e interceder. No se olvide, tenemos la petición de la hermana Yolanda. Ha sido imposible que ella consiga lo que le entregan a ella por obligación. Tienen que entregarle una medicina y un alimento para su hijo que necesita un alimento especial, quirúrgico no, se dice farmacéutico más bien. Y entonces pues ha sido imposible, hay mucha congestión, no hay comunicaciones, y le toca ir y venir, y entonces que Dios sea dándole gracia y sea supliendo cada necesidad. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, estamos aquí otra vez, Dios mío, dispuestos para ti. Señor, convencidos de que tú estás con nosotros, plenamente convencidos de que tú estás haciendo tu obra, que tú te vas a manifestar poderosamente a través de cada vida, a través de cada hermano, a través de, Señor, de cada circunstancia, de cada necesidad, Señor, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de todas estas cosas, Señor, nosotros vemos tu mano poderosa. Hemos visto tu gloria, Señor, tú te has manifestado poderosamente, se cumple tu palabra, que tú nunca nos abandonarás, nunca, Dios mío, nos dejarás, Dios mío, a nuestra propia suerte, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos, Dios mío, glorificarte, queremos aprender de ti, queremos cada día, Dios mío, nutrirnos con la bendita palabra. Señor, bendito Dios, yo te pido, Señor, por el ministerio, te pido, Dios mío, Señor, para que tú suplas cada necesidad. Tenemos necesidad de la revelación de tu palabra, tenemos necesidad que la iglesia crezca espiritualmente, que se concientice, que tenga bases sólidas, que tenga un fundamento estable, Dios mío, bendito Dios de los cielos, que se quite toda fluctuancia, todo desánimo y toda cosa mala. Necesitamos un discipulado, Señor, radical, completo, Señor, bendito Dios, que transforme nuestras vidas, que nos dé, Dios mío, la capacidad, Señor, de discernir entre lo santo y lo profano, y que haga de nosotros instrumento, Dios, para la gloria tuya. Bendecimos tu nombre, Señor, oramos por nuestros hermanos necesitados. Tu palabra dice, Dios mío, que tú, Señor, vas a bendecir a los que nos bendicen. Muchas son las bendiciones que hemos recibido de esta hermana, Señor. Todos y cada uno de nosotros necesitamos, Dios mío, Señor, que tú, Señor, te acuerdes de sus bondades, Señor, te acuerdes de su corazón dispuesto, y te acuerdes, Dios mío, Señor, bendito Dios, de sus dádivas también, Señor, y el Señor le retribuya, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a su necesidad, conforme, Dios mío, a tu poder, conforme, Dios mío, a tu bondad.
a tu amor infinito, Dios mío, Señor, seas tú supliendo, Señor, y seas tú abriendo puertas, Padre, para que esas diligencias que ella tiene que hacer, Señor, todas estas cosas, Dios mío, por las cuales tiene que pasar, Señor, no solamente le ayuden a bien, sino que sean, Dios mío, de bendición para ella y para su hijo, para su familia, un testimonio de fe. Señor, bendito Dios, porque tú eres Dios de los cielos, tu palabra lo dice, Dios mío, tú eres protector de viudas, Señor, tú eres defensor de ella, Dios de los cielos, defiende su causa, Señor, que le hagan justicia de su adversario, Señor, bendito Dios, clamamos, Dios mío, para que seas tú, oh Señor, obrando, Señor, tu palabra así lo enseña, tú eres protector de huérfanos, defensor de viudas, Señor. Nosotros creemos, Dios mío, en tu poder, creemos en tu bondad, estamos plenamente convencidos de tu palabra. No hay dudas en mi corazón, Señor. Yo sé que tú eres poderoso para hacer que esas comunicaciones funcionen, Señor, que esas personas que tienen que hacer esas autorizaciones estén dispuestas, Señor, que se quite todo tropiezo, que quites tú, Dios mío, envíes tus ángeles y desaloje, Dios mío, Señor, bendito, destruyas, Padre maravilloso, en el nombre poderoso de Cristo, todo vallado, todo cerco, todo impedimento y toda cosa mala, Dios mío, oramos a ti, creyendo en tu bondad, Señor, confiados en, Señor, no en nuestras justicias, sino en tu gran misericordia, porque tú, Dios de los cielos, eres fiel, eres poderoso y eres excelso, y tú, Señor, bendito, siempre lo recuerdo, siempre lo confieso, siempre lo declaro, Señor, que tú haces las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hay un poder glorioso que se mueve, Señor, dentro de nosotros, y es el poder del Espíritu Santo. La palabra que tú has sembrado en nuestro corazón produce, Dios mío, los efectos, produce el fruto y produce, Dios mío, Señor, bendito Dios, la gracia, Dios mío, en cada uno de nosotros, Padre. Asístenos, Dios mío, danos inteligencia, sabiduría, un espíritu de revelación, de humildad, Señor, que con mansedumbre podamos recibir la palabra, Señor, implantada en nuestro corazón, que podamos permitir que tu espíritu obre en cada uno de nosotros, Señor, que seamos sensatos, que seamos fieles, que seamos, Dios mío, Señor, hombres y mujeres dispuestos para la gloria y honra de tu santísimo y preciosísimo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu presencia gloriosa y te pedimos, Dios mío, que intervengas poderosamente, bendiciendo cada familia, bendiciendo cada hogar, bendiciendo, Dios mío, Señor, bendito Dios, cada hermano, Señor, cada congregación. Oramos por los siervos, Señor, aquellos que en esta hora, Señor, bendito Dios, también, Señor, están, Señor, en esta lucha, Dios mío, por poder conectarse, por poder transmitir, poder, Dios mío, cuidar tus ovejas, Dios mío, como esto encomienda, poder alimentarlas, Padre. Yo te pido que pongas en cada uno de nosotros claridad de mente, claridad de corazón, corazones fieles, sinceros, Dios mío, y que sobre todas las cosas, Dios mío, que podamos hacer las cosas con amor, Señor, como lo mandas tú, como lo mandas tu palabra, como tiene que ser, como nosotros, únicamente nosotros, Dios mío, podemos disponer nuestro corazón para que tú obres un milagro de gloria en cada uno de nosotros. Bendice, Padre maravilloso, cada ministerio, bendice cada siervo y bendice cada uno, Dios mío, Señor, de aquellos, Dios de los cielos, que estamos encargados, Dios de los cielos, de transmitir tu mensaje. Lo podamos hacer con claridad, con sinceridad, Señor, y que podamos hacerlo, Dios mío, de la mejor manera, que glorifique, honre tu nombre y edifique tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos y alabamos tu nombre eterno por los siglos de los siglos. Eres fiel, grande y poderoso, y tu misericordia es para siempre. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Estuvimos hablando de algunas facetas acerca de los enemigos de la fe. Y vimos, hermanos, que la ignorancia, el ignorar las escrituras es un problema porque se ignora el poder de Dios. Vimos que la duda trae como consecuencia menguar la fe, y cuando la fe se mengua estamos a un paso de la incredulidad, lo produce la duda, y que el diablo sabe utilizar cada momento, cada circunstancia, cada debilidad y cada circunstancia que nosotros, cada cosa que nosotros le brindemos
de cada ocasión que nosotros oportunidad que nosotros le demos para dañarnos. Dijimos que son dos enemigos los que nosotros tenemos, los que tienen la fe. Número uno, nosotros mismos, porque la lucha es nuestra, la incredulidad, la duda, la falta de conversión, la falta de perseverancia, la falta de poner la palabra por obra, de esforzarse, de ser valiente, de atender a lo espiritual, la falta de negación, un montón de cosas. Pero también el enemigo también, dice Pablo que él estaba preocupado porque el tentador podía haberlos desubicado a los tesalonicenses. Y entonces todas estas cosas vienen desenfocando en que si hay enemigos tenemos que combatirlos. Entonces vimos la batalla de la fe y tomamos como referencia las dos cartas de San Pablo a Timoteo. Tomamos como referencia la batalla de la fe. En la primera carta de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Luego en la siguiente carta ya Timoteo está desanimado, la lucha ha sido intensa, las fuerzas se acaban, viene la decadencia espiritual, y entonces enseguida pues Pablo lo exhorta, dice que no hemos recibido espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces ese poder, amor y dominio propio son las herramientas que nosotros tenemos que usar, que están dentro de nosotros, que nosotros mismos podemos promoverlas, podemos fortalecerlas, y que eso es lo que necesitamos hacer. Luego Pablo empieza a hablar de la forma de conducir la iglesia, de conducirse dentro de la iglesia, y él dice: he peleado la buena batalla de la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y ya está a punto de estar en el ocaso de su vida, y él declara que él ha peleado la batalla. Entonces él está indicándole a Timoteo que haga algo que él está haciendo, y que cuando él termine su carrera, Timoteo es el que tiene que continuar. Como le decía yo, es como una carrera de relevos, que el uno termina y el otro arranca donde terminó el anterior, y así sucesivamente. Esto es una carrera progresiva. Entonces de ahí el interés de que hayan hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Y esto es lo que tenemos que ver, que esto es una carrera espiritual, que es como un labrador que quiere participar de los frutos y que tiene que trabajar intensamente. Y estamos viendo también que también somos como soldados. Dice: ninguno que milita, tenemos militar es batallar, se enreda en los negocios de la vida, no se desapercibe de la batalla, no ignora la batalla. No podemos ignorar las maquinaciones del maligno, no podemos ignorar que hay un enemigo común entre nosotros que se llama Satanás, que es el opositor. Bueno, ahora terminamos ayer anoche terminamos viendo la carta a Timoteo, la segunda, y vimos cómo en el capítulo 4, que es el último capítulo de esta segunda carta, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no serán afectados por la sana doctrina, sino que se apartarán, volverán el oído de la fábula, se apartarán de la fe, y viene la apostasía, y viene gente con deseo de comezón de oír, así lo transcribe Pablo, pero que eso quiere decir que hay gente con deseo de oír cosas agradables al oído. Y entonces en esas cosas agradables que la gente quiere oír sobran maestros, se van a amontonar maestros alrededor de aquellas personas que tienen esas tendencias. ¿Por qué están esas tendencias? Porque en el capítulo 3 de la segunda carta nos habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y ojo vivo que ese carácter de los hombres en los últimos tiempos están dentro de la iglesia, gente que llega así pero que no cambia, que no transforma, o que sencillamente no tienen interés de cambiar, tienen de pronto arrepentimiento, pero no tienen conversión, y son dos cosas diferentes.
que ambas hay que cumplir con ellas, porque el Señor dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Bueno, entonces allí vamos a hablar. Pablo le da la recomendación a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Luego le dice, yo he peleado la batalla, ahora tú predica la batalla. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Te encarezco, por favor, Timoteo, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, insiste, la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? Diga, la palabra. Diga, la palabra, solamente la palabra. La palabra contiene todos los mandamientos de Dios, toda la vida espiritual. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor, de modo que la vida espiritual depende de la palabra y la vida eterna depende de la palabra. Entonces no somos nacidos por la palabra, un nacimiento incorruptible que vive, permanece para siempre, y entonces la única forma de mantener la vida está en la palabra. Bueno, entonces vamos a ver la pregunta de esto. Voy a ir a Mateo capítulo 28, la gran comisión. Voy a ir a Mateo 28 en el versículo, los últimos dos versículos de Mateo 28. Vamos a entenderlo. Vamos a leer algunos versos aquí antes de empezar para que usted sepa qué es lo que queremos hacer. Capítulo 28, versículos 19 y 20. El Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, antes de su ascensión, se presenta a los discípulos ya después de resucitado y le da unas instrucciones. Por tanto, verso 19, 28, 19 de Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿qué encomendó el Señor? Hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Bueno, vamos a tener ese texto ahí disponible para seguir, para disertar un poquitico sobre él. Luego nos vamos a ir a Lucas, capítulo 24, y vamos a mirar. En el verso 44 de Lucas, capítulo 24, verso 44, o versículo 44, me excomulgan si digo verso, es abreviado, ¿no? No, que verso es poético, no es verso, es abreviado, versículo. Bueno, y le dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en las ciudades de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y sabemos que se está refiriendo explícitamente a la promesa de la venida de el Espíritu Santo para traer ese poder que es a través de la revelación de la palabra. Bueno, ahora vamos a tomar en cuenta esto. El Señor nos comisiona, les dice, vaya y hagan discípulos. Aquí, estos son evangelios sinópticos, se complementan, no se contradicen, tienen diferentes enfoques, ya les he enseñado esto.
Entonces, tienen diferente propósito para uno, para los judíos, para los gentiles, inicialmente para todos, ¿no? Porque somos la iglesia. Pero inicialmente tienen algunas cosas diferentes porque Dios usó esa forma, porque la iglesia empieza con la salvación viene de los judíos y luego nos añadimos nosotros los gentiles. Bueno, aquí está. Número 1. Él les abrió el entendimiento. Escúchelo bien. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 2 puntos. Cuando les abrió el entendimiento, ¿qué les hizo comprender a través de las escrituras? Que era necesario que él padeciese, dice, y resucitase de los muertos y que se predicase el evangelio. Se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos no lo habían entendido. Van ahí, bueno, es un pasaje largo, muy bonito, habla acerca de los discípulos en el camino de Maús y toda esa cuestión, y una experiencia que le da. Ahora, él les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Las escrituras son del Antiguo Testamento. Aquí lo dice las escrituras. Está hablando de Moisés, de la ley, está hablando de los profetas y está hablando de los salmos. Esas eran las 3 divisiones que tenían la Torá del Antiguo Testamento allí, que ellos la dividían así. Bueno, para estudiarla, ¿no? Y entonces dice, era necesario que esto ocurriera. Ellos no lo habían entendido, pero ellos van caminando, van en el camino de Maús y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que nos matan al Señor? Él dijo que iba a resucitar y ya es el 3er día y nada que aparece que va a pasar. Estamos desubicados. Si revisamos los otros evangelios sinópticos, vemos que Pedro se fue a pescar, cada uno cogió por su lado y entonces hasta que el Señor se desaparece. Y le dice, no, ustedes no se vayan de Jerusalén, ustedes necesitan estar juntos primero para que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a hacer una obra en ustedes. De ahí lo importante que es estar juntos, para que el Espíritu pueda pues ordenarnos en las funciones que tenemos que hacer, pero ese no es el punto. El punto es que luego Mateo narra qué fue lo que el Señor les mandó hacer, y dice que hagamos discípulos y que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Qué mandó el Señor? A todo el mundo le mandó a arrepentirse, ¿no? ¿Qué es lo que se predica? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero vamos a hacer una introducción. Hoy vamos a hacer una introducción de qué fue lo que el Señor mandó enseñar a los nuevos creyentes. ¿Qué le mandó a hacer? Y le dice, le mandó a hacer discípulos. ¿Qué le mandó a hacer a sus discípulos? Le mandó a hacer discípulos, o sea, a reproducirse. Lo mandó a dar fruto. Ellos tenían una semilla, esa semilla ya había crecido, había madurado, ahora viene el Espíritu Santo, que es como la lluvia temprana y la tardía. Ellos van a tener una buena fructificación. Se nota en el Hechos 2, porque después de la venida del Espíritu Santo, entonces ellos se levantaron y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos predicaban allí. Entonces, contaban y alababan al Señor, contaban las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué le mandó a hacer? Hacer discípulos. Vamos a primero que todo, discípulos, ¿dónde los va a hacer? En todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no voy a centrarme en eso. Enseñándoles, van a ser discípulos enseñándoles. No se puede hacer un discípulo sin enseñar. Es un error predicar si no hay enseñanza. Es un error predicar si no podemos discipular, o sea, enseñar. Que guarden todas las cosas. ¿Qué les vamos a enseñar? Que guarden lo que el Señor dijo, por favor. Pero hoy en día no se está haciendo así. Se están enseñando cosas extrabíblicas. Se están enseñando cosas que el Señor no mandó a hacer. Que no es pecado enseñarlas. Pero no estamos cumpliendo la gran comisión.
No, o sea, a veces la gente cree que enseñar es enseñar a la gente a danzar, enseñar a la gente a tocar un instrumento. Bueno, esas cosas se pueden hacer, no es malo hacerlas, deben hacerse, porque hay que promocionar, hay que promover los diferentes formas de servicio, y hay que llevar la gente a servir a Dios, correcto. Pero nos mandó a hacer reuniones de parejas. ¿Qué mandó a enseñar Dios? Reuniones de jóvenes. No es malo hacerlo, vuelvo y le digo, no estoy en contra de eso. Sé que es necesario hacerlo, pero toda reunión de jóvenes, de parejas, de caballeros, de todo, tiene que ser predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. No es en darle alcahuetear o darle vía libre a rascar el oído a los que ellos quieran oír. No es satisfacer el pueblo, no es un evangelio light, no es un evangelio a la medida o a la petición o a la forma del cliente, al gusto del cliente. No, no es la predicación actualizada, de formalista, de que en este tiempo, hermano, hay que hablar del arrepentimiento, del perdón de pecado. Entonces, ¿qué mandó el Señor a hacer? Entonces, todo esto tenemos que corregirlo. Y bien, tenemos que empezar por arrepentirnos nosotros los que predicamos. Porque tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, a todo el mundo, a don Raimundo y todo el mundo. Aquí no se escapa nadie. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Y vamos a ver cómo se hizo, y cómo lo hizo Pablo, y cómo lo hicieron los discípulos, y cómo lo hizo el Señor mismo. Entonces vamos a ir mirando. ¿Qué es discípulo? La palabra discípulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. Vamos a mirar. ¿Qué hizo el Señor con sus 12 apóstoles? Los discipuló. Se llaman los 12 discípulos, porque Él los discipuló, los enseñó. Vamos a ver. Mateteu es una palabra griega, la número 3100 del diccionario Strong, que se traduce docto. La palabra docto no necesita más traducción, ya usted sabe que es ser docto. Si nosotros miramos qué es lo que el Señor quiso decir, vamos a compararle aquí, vamos a leer un texto en Mateo 13:52. Déjeme, yo empiezo aquí a moverme con esto, porque tenemos que aprender nosotros, hermanos queridos, qué es lo que la Biblia dice. Mateo 13:52, miremoslo aquí, dice así, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, todo escriba, instruido, discipulado en las cosas del reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo más tremendo de esto es que cuando usted revisa aquí la Biblia, no sé si tengo esta versión, vamos a mirar, año RB, a ver, ayúdame Padre Dios. No la tengo, aquí no la tengo, hay que montarla. Bueno, vamos a mirar aquí. En la RB del año 1977, dice, todo escriba docto, mire cómo lo traduce, todo escriba que ha sido hecho discípulo del reino de los cielos, lo traduce la RB 77 y la RBR, la Reina Valera revisada. Entonces esas dos versiones lo traducen así, todo escriba docto, o sea, discipulado. ¿Qué es un discípulo? Una persona docta, una persona que tiene conocimiento, que maneja un tema, que es experto en las cosas del reino de Dios, en las cosas de lo que se está instruyendo, en la palabra. Si vamos a hablar de la predicación, entonces tiene que ser docto en eso, saber trazar, conocer. Miremos en Mateo 27, 57 al 60, nosotros vemos así,
Dice así, vamos a mirar el 27:57. Ay, ayúdame, Señor. Miremos a ver. Cuando llegó la noche, vino un hombre, está hablando después de la crucifixión del Señor, vino, a ver, bajamos volumen a esto, no venga a meterse aquí un programita que se me mete al... Bueno, listo. Así silenciamos las notificaciones. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Qué hizo José de Arimatea? Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Él tenía un sepulcro nuevo. Él era un hombre adinerado, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Por qué hizo José de Arimatea eso? Porque él había sido discipulado por el Señor. Él conocía perfectamente lo que tenía que hacer, porque sabía que el Señor había que ponerlo, tenía que ser sepultado en la profecía. El profeta Isaías dice, se le dará lugar con los ricos, con los prominentes, en un lugar, en un sepulcro especial, no en el vulgo. Eso lo dice la profecía. Entonces él era un discípulo que sabía qué tenía que hacer. ¿Qué es lo que el Señor mandó hacer? Que la gente que se le predique el evangelio, se le enseñe para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Es imposible que haya tanta gente, hermano, caminando con el Señor, que con un corazón sincero han confesado su pecado y hasta se han apartado, pero no saben qué hacer en el reino de Dios, en el mundo espiritual, en la nueva vida que Dios les entrega, que Dios les otorga. No saben qué hacer, entonces no saben manejar pues las cosas espirituales. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bueno, entonces aquí tenemos primero, número 1, discípulo. Mire cómo lo traduce el texto de que le leía antes, de Mateo capítulo 13:52. Mire cómo lo traduce la Biblia Bover Cantera, para que tenga una mejor idea de lo que es un discípulo. La Bover Cantera 1957 dice: él le dijo, por esto todo escriba adoctrinado en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y en Hechos 14:21 también dice la Biblia, y habiendo evangelizado aquella ciudad, está hablando de Pablo, y hecho numerosos discípulos, se tornaron a Listra, a Iconio y Antioquía. Mire la diferencia. Evangelizaron aquella ciudad e hicieron muchos o numerosos discípulos. Entonces ellos predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecados que está a través del sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero ellos hicieron numerosos discípulos, dejaron seguidores, gente que sabía. Cuando nosotros miramos la palabra, hermano, miramos la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, Pablo la establece y le tocó salir corriendo. Pablo no estuvo sino unos poquitos días, menos de un mes estuvo, porque la persecución y todo. Pero a esa iglesia Pablo le escribe, le dice: vosotros sabéis perfectamente, hermanos, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Pablo les habla de la venida del Señor. Ellos conocen de la resurrección de los muertos.
Y no quiero que ustedes sean como los que no tienen esperanza, porque ustedes saben perfectamente que los muertos van a resucitar primero y luego nosotros, hermano, pero ¿cómo es posible que esta iglesia con poquitos días, que fue discipulada? Entonces, ¿qué es un discipulado? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es lo que hay que predicar en una iglesia? La pregunta del $1.000.000 está ahí. ¿Qué fue lo que el Señor mandó predicar? Que se guardasen todas las cosas que le había enseñado. Y el Señor enseñó de las señales del fin, enseñó de los tiempos futuros, de los tiempos finales, que ya estamos en ellos, y todo el mundo, una gran cantidad de la iglesia bien campante, como si no pasara, aún incrédulos en esto. Pero bueno, este no es el punto. El punto es que Él lo mandó a ser discípulos enseñando. La palabra enseñando es de una palabra en el griego que se escribe didasco. Didasco es la palabra 1321 en el griego. Y esa palabra es dar instrucción. Es dar instrucción. Por eso la Biblia, cuando dice no permito a la mujer enseñar al hombre, le está diciendo no permito a la mujer instruirlo. No le está hablando de que no puede predicar la palabra. No le está diciendo que no puede la esposa enseñarle a hacer un almuerzo al marido. No está hablando de eso. Es instruir en el camino o instruir en la doctrina de Dios. Eso lo establece el Señor. Y entonces enseñanza, en este caso es didasco. Hay 13 palabras diferentes para traducir enseñanza. Uno puede enseñar, digamos, la desnudez. Dice, no enseñarás la desnudez. Esa palabra es otra palabra diferente. Bueno, en todo caso, es dar instrucción. Lo vemos en Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Observe que son dos cosas diferentes. Enseñando en las sinagogas de ellos, estaba enseñando. ¿Qué hacía a través de la enseñanza? Les predicaba. Aquí ellos son conocedores de la palabra. Ahora les va a enseñar. ¿Qué les va a enseñar? Lo que quiere decir eso. Cuando ellos entienden lo que quiere decir, lo que ellos ya saben, entonces el Señor proyecta esa enseñanza sobre el Evangelio, sobre las buenas noticias, las buenas nuevas del reino de Dios, que tenemos que ver que es la enseñanza del reino. Pero primero esto. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, entonces enseñando. El apóstol Pablo dice que para esto se requiere un don. Y dice que el Espíritu Santo a cada uno le da su forma de trabajar, que según la medida de la fe, el que enseña en la enseñanza. Es esta parte. El que enseña en la enseñanza. Hay gente que tiene un don especial para instruir a los demás. Ahí están, no solamente son los pastores, los maestros, no, hay gente que enseña. Entonces, cuando nosotros vemos que Apolos predicó en Corinto, entonces a Priscila y Aquila los llamaron aparte y le enseñaron, le expusieron mejor para que comprendiera lo que él estaba hablando, pero no le había dado el enfoque correcto. Entonces, cuando uno, nuestro idioma es diferente, tiene unos significados y unos valores diferentes las palabras, y nosotros aplicamos la palabra enseñanza a todo. Entonces, enseñanza de conducción, una escuela de enseñanza de conducción, no es lo mismo que una escuela de enseñanza bíblica. No es lo mismo. Allí le van a enseñar cosas mecánicas, cosas que no les interesa si las hacen o no lo hacen. Les enseñan las reglas de tránsito, las normas, las prohibiciones y todo, pero no enfocan en instruirlos, cómo los capacitan para que obedezcan. Ellos les meterán psicología, les meterán allí muchas cosas,
pero les están dando es únicamente una instrucción para que echen a andar. Y ese no es el propósito del Evangelio, que una persona llegue y darle unas medias 4 instrucciones y que eche a andar y que camine y chueco y como quiera. No, 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 no. No, es caminar de una manera que agrade a Dios. Esto por eso llama a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo. Didasco también significa una enseñanza transitiva. Una enseñanza transitiva es una enseñanza que se pasa de uno a otro o se transfiere de uno a otro. A mí me enseñó, quien me instruyó, mi pastor me enseñó, entonces me dio unas bases, me dio una enseñanza, y entonces esa enseñanza que yo recopilo dentro de mí, que yo la analizo, que el Espíritu Santo perfecciona, que me aclara, y toda esa cuestión, ahora yo se la transmito a usted, ahora usted tiene que transmitirla a otra persona. Por eso Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles también para enseñar a otros. Mira que estamos usando los principios que ya vimos acerca de la batalla de la fe. Entonces, no es posible que alguien, pues por el afán de servir a Dios o por mala información, o por emociones, por sentimientos, o porque decimos popularmente le dieron pedal, ahora resulta enseñando la palabra sin saber, haciéndose maestros sin saber ni lo que dicen, ni lo que enseñan, ni lo que piensan, ni nada. Eso tenemos que aclararlo muy bien. Ahora miremos cómo lo hizo el Señor. Él tiene 12 discípulos y los encomienda que vayan a dar de gracia lo que ellos recibieron de gracia. ¿Cómo lo hace el Señor? Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a meter Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a mirar. Entonces aquí tenemos, ¿qué mandó el Señor? Hacer discípulos. ¿Para qué hace discípulos? Para que ellos guarden todo lo que les ha enseñado, lo que les ha mandado. ¿Qué tienen que hacer esos discípulos? Hacer más discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Es transferirle la enseñanza para que ellos a su vez la transfieran a otro. Dicho de una forma más coloquial, un discípulo es uno que aprende para enseñar. Así lo podemos resumir. Entonces le dice el Señor, capítulo 5, versículo 1 y 2 de Mateo, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces les enseña. ¿Cómo se enseña? Entonces él toma la autoridad, él se sienta, ¿no? Sentarse es tomar la autoridad en esas costumbres bíblicas, en esos tiempos bíblicos. Él vio la multitud. Él vio una multitud. Cuando leemos el pasaje paralelo, vamos a leerlo en Lucas, creo que está en el capítulo 6. Tenemos que entender cómo trabajan, cómo sincronizan estos evangelios sinópticos. Lucas tiene el orden de los acontecimientos. Mateo los describe el acontecimiento total. Unos piensan que el evangelio, el sermón del monte fue dado en un solo día, en una sola sentada, pero yo pienso que no, yo pienso que es en la forma como dice Lucas. Y le dice, a ver, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe y a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor.
Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y entonces empieza a darle las bienaventuranzas. Mire cómo lo describe aquí más amplio Lucas. Entonces él fue al monte a orar, y dice, y entonces pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces aquí tiene una multitud, que es la misma multitud que está aquí en Mateo 5. Entonces dice, y viendo la multitud que les seguía para ser sanados y para ser librados de enfermedades y de espíritus inmundos y toda esa cuestión, entonces viendo esa multitud, entonces eligió 12 discípulos, y subió al monte, y sentándose vinieron a él los que él llamó, los escogidos, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces aquí empieza él a discipularlos, a enseñarles qué es lo que primero les va a enseñar Dios, qué es lo que primero el Señor les va a transmitir, qué es lo primero que les va a enseñar. Que el discípulo tiene unas características, el discípulo tiene que desarrollar un carácter, que el discípulo debe tener un carácter. Un discípulo no es uno que recibe una enseñanza y luego se va y dice cosas que no son, añade una cosa con otra, inventa cosas, no por mala persona, ni porque sea su forma de el querer dañar a los demás, sino que va a traer confusión. No, él se sienta, hay una multitud que están enfermos, están endemoniados. ¿Por qué están así? Porque ellos torcieron el camino recto del Señor, porque el Señor les dio promesas. Dijo, no había ninguna mujer estéril, ni mujer que aborte, y ninguna plaga los tocará, y yo soy su sanador, y todo eso, pero si permanecían en la palabra. Pero ellos no permanecieron en su palabra. Y entonces habían sido cautivos, y una cantidad de cosas, tenían mezclas y todo. Entonces ellos estaban en desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Por eso viene Juan, para enderezar los caminos torcidos. Y Juan fue de gran ayuda en el ministerio del Señor, lo está profetizado. Él venía para anunciar al Señor. Cuando el Señor viniera, pues ese primer trabajo lo iba a hacer Juan, el del arrepentimiento, y bautizarlos para el arrepentimiento de pecados. Entonces aquí viene y le dice el carácter que tienen que desarrollar. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Algunos dicen los pobres de espíritu. Yo leo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 1, ¿qué es una persona bienaventurada? Macarios es la palabra para bienaventurado. Y esa palabra se traduce bendito, se traduce dichoso, se traduce bienaventurado. Y también se usa para alabar a Dios. Mire, voy a leerle un texto aquí en 1 Timoteo capítulo 1:11. A mí me gusta extenderme, a mí me gusta que usted le ponga interés, que yo no puedo andar a la carrera y diciéndole 2 o 3 textos y ya con esto, y hasta luego, y usted quedó en las mismas. Le hablé un poco de cosas y no entendió. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11, sino cómo vamos a enseñar. Hay que abrir la boca y enseñar, así como lo hizo el Señor. No es por señas, ni que, yo pensé que usted sabía. Tengo que explicarle. Mire cómo dice, se lo voy a poner. Sabemos, en el versículo 1:8 dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores,
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos y para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esta palabra doctrina es enseñanza, ya no es didascos, es didascalía. ¿Ve? Y en algunos casos, dependiendo, es didascasos. Y dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, aquí la palabra del Dios Macarios. Mire que está según el glorioso evangelio del Dios bendito. Aquí esta palabra bendito en el texto griego está escrito Macarios, según el Dios Macarios, que a mí me ha sido encomendado. Según el evangelio del Dios bendito. Entonces, ¿qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir bienaventurado, quiere decir bendito, quiere decir feliz, dichoso. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Nuestro Dios es bendito. Entonces, eso nos da a entender, yo le diría así: benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bendición tan grande. ¿Cómo no va a estar bendito? Qué bendición tan grande de parte de Dios, que de ellos sea el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es pobre en espíritu? Pobre es otra palabra que es tos. Y esa palabra pobre es agacharse o esconderse por temor. Esa es la palabra que se usa para decir pobres. Son en espíritu. Su espíritu es temeroso. Tu espíritu se postra, se humilla. Es uno que se humilla. Se usa como nombre para definir a un mendigo. Un mendigo es ese. ¿Ve? No un indigente. Es la diferencia nosotros llamamos mendigo a un indigente. Un indigente es así sencillamente porque es desordenado. Porque él está buscando a ver cómo sale de la indigencia. No es aquel que de pronto le dieron oportunidad y cogió algo y se fue y se salió o se metió en una banda y salió de su situación de allí, de indigente. Este es un mendigo, este es uno que siempre pide, que no gasta de lo suyo, que aunque tenga el colchón lleno de monedas y de dinero, de billetes, no saca de allí para comprar su alimento, sino que siempre pide, vive de mendicidad, que suplica, que pide. Ese es uno que es pobre en espíritu, uno que no usa su espíritu, su calidad humana, sus habilidades, su sapiencia, lo que sea, su sabiduría, su intelecto, para resolver sus problemas, sino que siempre pide a Dios su dirección, siempre pide a Dios su intervención, así Él lo pueda hacer. No es altivo, es todo lo contrario, es uno que se postra, que sabe que depende de Dios, que es lo que el Señor, cómo empezó a discipular a su gente, a los que Él llamó, cómo empezó a enseñarles. ¿Qué les empezó a enseñar? Que ellos tienen que desarrollar un carácter, que ellos tienen que tener, que el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, tiene que traer un carácter a nuestra vida, una dependencia total y absoluta de Dios. ¿Qué le estamos enseñando a la iglesia? Que dependa de Dios.
lo que sea altiva, que sea orgullosa. Somos hijos del rey, somos príncipes. A mí me gustan los trajes caros, me gustan los carros buenos, los relojes de no sé cuántos dólares. Somos hijos del rey, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted le gustaría que su pastor viniera aquí con un saco roto y le pusiera, usted se dejaría poner la mano de su pastor? ¿Qué les estamos enseñando? Yo he visto esas administraciones en que un predicador llega y sale y entonces se quita el saco muy finísimo, la chaqueta muy fina que tiene, bien fina, y tráigame en el otro saco allí viejo, y luego se pone un saco todo desteñido, todo roto, todo ahí, y dice: usted se dejaría poner las manos y yo voy a ministrar, usted vendría donde mí que le ponga las manos viéndome la facha que tengo yo. Bueno, aquí volvió. Bueno, hermanos, fue un corte ahí repentino de internet, pero aquí seguimos. Vamos a continuar. Entonces, estamos diciendo, parece que se desconectaron también los demás, porque parece que se fue en toda parte. Bueno, estamos diciendo nosotros que qué es lo que estamos enseñando. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar es eso, ser pobres en espíritu, no tomar argumentos nuestros, quitar el orgullo, quitar la altivez, quitar la prepotencia, el yo puedo, el yo soy está en los cielos, el eterno es el gran yo soy. Entonces, esa palabra pobres es agacharse o esconderse por temor, se usa para definir a un mendigo, como en el caso del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Si nosotros vamos a mirar esto, voy a aprovechar un poquito aquí para, mientras los demás se conectan, para ir mirando Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 dice así. A ver, vamos a mirar. Aquí dice, mire, en el versículo 20 del capítulo 16, para explicarle a usted que es un pobre en espíritu, que se traduce también como mendigo, por la actitud de agacharse, de postrarse, de humillarse. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Cómo estaba Lázaro? Echado, tirado del piso. Esa es una persona, eso es lo que es el bienaventurado. Estamos hablando ya, esto es físico, ¿no? Pero estamos explicándole con algo natural, explicarle lo espiritual. Un pobre en espíritu, entonces, es uno que se humilla, que se postra, que no depende de sus propias habilidades, de sus propios recursos, sino que depende totalmente de Dios. Que aunque tenga capacidades, no se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, eso tenemos que desarrollarlo para ser discípulos, y eso tenemos que enseñarle a la gente. Tenemos que enseñarle eso. Bueno, ya como que está volviendo los hermanos. Ya están conectados. Bueno, seguimos. Ahí lo pueden, vamos a ver si pegamos el video. Bueno, número 4. Bienaventurados, Macarios, bendecido, feliz, dichoso, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué es llorar? Llorar es lamentarse. Llorar es dolerse, como cuando se recibe una noticia fatal o se sufre un luto. ¿Qué noticia tan fatal podemos nosotros tener que le digan a uno: mire, lo que usted está haciendo es pecado? ¡Ay, Señor! ¿Y qué hago yo aquí? Ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: varones hermanos, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué hacía la mujer pecadora? Se postró a los pies del Señor y lloraba. ¿Qué hacía? Ese es uno que llora por su pecado, uno que se lamenta por su fracaso. Bienaventurados los que lloran, no los que lloran por cualquier cosa, los que lloran por berrinche, los que lloran por sentimientos.
No, es los que lloran porque ellos recibirán consolación. Yo creo que la consolación más grande para un hombre o una mujer de Dios es saber que Dios le ha perdonado su pecado. Si se lamenta, si llora, si se angustia, si le duele el pecado, yo estoy seguro de que no quiere volver a tener esa experiencia. No quiere volver a pasar por lo mismo, no quiere hacer lo mismo. De tal manera que es uno que sufre como uno que sufre luto. Eso es uno que llora. Uno que tiene dolor porque perdió un ser querido, perdió algo que aunque fuera muy deleitoso, pero lo perdió, ya no lo puede recuperar porque ya llegó al Señor, ya sabe que es incorrecto hacerlo, ya sabe que aunque se deleitara en el pecado, en las cosas del mundo, en las cosas que más le apetecían, ahora llora no porque perdió eso, sino porque ofendió a Dios por su propio deleite, ofendió a Dios por sentirse bien, ofendió a Dios por hacer su voluntad. Eso es bienaventurado, Macarios, un bendito, bendito el hombre que llora por su pecado, bendito el hombre que llora por su pecado, que se arrepiente, que se humilla, que reconoce a Dios, que reconoce su humana debilidad. Bueno, seguimos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es un manso? Una persona mansa es una que tiene una disposición apaciguadora. Uno que en vez de encender apaga. Ese es un manso. Tiene una disposición para apaciguar, para calmar, para apacentar, para cuidar, para no permitir que dañen. Es uno que no responde con agresividad. Es uno que no responde con agresividad. Es uno que analiza, que piensa, que entra en razón. Uno que razona con su prójimo. Uno que es dócil. Ese es uno manso. Entonces, ¿cómo es la característica? ¿Qué fue lo que el Señor enseñó a sus discípulos? ¿Cómo fue que los discipuló? ¿Qué fue lo que les dijo que enseñaran a ellos? Él les enseñó, los discipuló para que ellos enseñaran. Vayan, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y hay un montón de cosas aquí que todavía no las hemos visto, pero con la ayuda de Dios vamos a ver muchas cosas de esas. Ahora en el versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bueno tener hambre. ¿Por qué? Porque hay quien coma, hermano. Qué bueno tener sed. ¿Por qué? Porque tengo aquí un montón de refresco que es para el que tenga sed. Imagínese usted con una buena porción de comida o una buena porción de refresco, y usted se come una porción la suya y el resto, ¿a quién se lo va a dar? Pero qué bendito el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es la obediencia. Si miramos, es el carácter de Dios. Dios es justo. ¿Qué es ser justo? Es ser recto. Los que tienen deseos de ser justos, los que tienen deseos de ser rectos, de andar, de caminar en integridad, esos son bendecidos. Mire, tienen deseos. Son bienaventurados, son dichosos, son felices. No se amargan porque tienen que hacer las cosas bien. Pero qué triste, hermano, que un cristiano está buscando mentiras, engaños, falsedades, torceduras, a veces amalgamarse con el pecado. Eso no es bienaventurado. Ese está con temor de que lo van a descubrir, con vergüenza de dar un mal testimonio, de qué va a pasar. La conciencia se le dispara, la conciencia lo acusa. Entonces, ¿cómo es el carácter? ¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que hay que enseñar?
tantos pasos para conseguir novia, tantos pasos para conseguir novio, tantos pasos para tener dinero, tantas formas de hacer riquezas. ¿Qué fue lo que mandó enseñar nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tenemos que enseñarle a la gente? Amén, Dios bendice, Dios prospera, Dios hace todo eso, pero eso es consecuencia de buscar su reino y su justicia, su rectitud, su obediencia, caminar en el camino del Señor sin salirse. Entonces, es el carácter o cualidad de una persona recta, de una persona que anda derecho, que no se desvía, que sabe a qué lo llamó Dios, que sabe cuál es el camino. Por ejemplo, ¿qué hacer nosotros? Nos han enseñado que el camino, la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva al cielo, a la salvación, y que ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y por cual han enseñado muchos a andar a la gente, por el camino estrecho o por el camino ancho. Cuando uno anda por el camino estrecho, yo sí sé de eso, yo sí sé que es andar por un camino estrecho, porque me tocó andar en caminos estrechos. Y yo sé que en un camino estrecho hay que caminar hay que tener mucha experiencia, mucha sabiduría, andar muy despacio, andar en un estado vigilante. Uno no puede conducir con sueño, un medio descuido, un medio desvío, un medio cambio brusco allí, al abismo. Estoy hablando de conducir un vehículo. En un camino ancho, cualquier torpe anda en un camino ancho, y la gente inexperta en los caminos anchos y esas autopistas tan grandes. Usted ve los accidentes más absurdos, que no ve en los caminos de vereda, que no ve en los caminos estrechos, porque la gente es más experimentada, más cuidadosa, se preocupan más por aprender. ¿Y cómo se está enseñando al pueblo de Dios? No, hermano, no, la pobreza, el que sea pobre, los pobres son malditos. Yo he oído decir eso de predicadores. Muchos piensan así. Entonces, por eso, hoy en día hay tanta apostasía, porque tienen enseñanzas contrarias a la palabra. No es un evangelio de vergüenza, no es un evangelio de pobreza, de lástima, no es un evangelio lastimero, no es un evangelio franciscano, no, de pobreza absoluta, no. Es el evangelio de Jesucristo. Que la bendición y la prosperidad son producto de la obediencia, de la lealtad, de la fe, de las capacidades que Dios nos da para permanecer en Él. Ahora, estamos en el verso 6. Bienaventurados, el versículo 7. A ver si terminamos esta introducción. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El eemón es la palabra que se usa para misericordioso. Y no simplemente es ser compasivo, sino ser activo en la compasión. Porque, ay, qué pesar, fulano está pasando mal. Sí, usted sintió compasión, pero no es compasivo. Sintió primero la compasión, ¿ve? La misericordia. Fue misericordioso, perdón, misericordia. Pobrecito, tirado ahí, pasando necesidad, pero no hace nada. Entonces, ese no es el bienaventurado, ese no es el bendito. Bendito el que es misericordioso, que tiene una actitud. Por ejemplo, dice la parábola del Señor
que el buen samaritano pasó un sacerdote y vio un hombre tirado ahí que le había caído en manos de unos ladrones. Lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote, pero él va al templo a ministrar, pasó de largo, ni lo miró. Luego pasó un levita de la estirpe religiosa, tampoco. Pero vino un buen samaritano. Buen samaritano. Samaritano de los buenos. ¿Y qué hizo? Lo tomó, lo puso en una cabalgadura, le limpió sus heridas con vino de aceite, las alivió, lo llevó al mesón, encargó al mesonero, pagó por él y le dijo: lo que te quede viendo, te lo pago cuando vuelva, figura del Señor. Al tercer día que vuelva le va a pagar, le va a recompensar. ¿Quién de todos mostró misericordia hacia el que estaba tirado? El que lo levantó, el que hizo el último. El Señor le dijo: vayan ustedes y hagan lo mismo. Hagan lo mismo. ¿Y qué enseñamos nosotros? ¿Qué practicamos nosotros? Porque Jesús empezó a hacer y enseñar, que esa es otra parte que no he hablado todavía. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo enseñamos nosotros? Somos indiferentes ante los demás, ante las necesidades, ante las tragedias, ante la angustia. Ni siquiera somos capaces de orar cuando nos piden una oración. Ay, sí, hay que orar, gloria a Dios. Yo me conozco esa carreta. Sí, no, estamos orando, te tengo en cadena de oración. Vamos a hacer oración, hay que perseverar. Y mentiras que no oran. Aparte de no ser misericordiosos, son mentirosos. Ni misericordiosos, sino mentirosos. Y eso tiene que ver con el carácter que tenemos que desarrollar como discípulos del Señor. Bueno, dice aquí, vamos a mirar acerca de la compasión, de ser misericordioso. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 35, si no estoy mal. A ver. Dice el 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Es que ese no es agradecido, ese es un ingrato. Mire qué dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué nos manda el Señor? Desarrollar su naturaleza divina. Dice Pedro que para eso nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero bueno, avancemos, porque esto es una introducción, porque vamos a ver qué fue lo que el Señor mandó enseñar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es una persona limpia de corazón? Es una cosa limpia, ¿qué es? Una cosa pura, incontaminada, sin mezclas. Corazón puro es un corazón que no tiene mezclas. Los de limpio corazón, el Señor nos limpió. Él dijo: yo quitaré el corazón de piedra, le voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que yo pueda redargudir, corregir, instruir, capacitar. Pero ¿cómo así que un cristiano contaminado con las cosas del mundo? Y dice que es discípulo. Y si los estamos contaminando nosotros mismos, llamando dulce al amargo y amargo a lo dulce, permitiendo, antes enseñándoles cosas, dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos se van al hoyo.
¿cómo nosotros vamos a tener tanta ceguera que no entendamos que es bienaventurado, que es bendito el de corazón limpio, corazón puro, corazón sin mezclas? ¿Cómo yo voy a querer las cosas de Dios y las cosas del mundo? ¿Cómo voy a sentir pasión por las cosas de Dios y por las cosas del mundo? Muchas cosas. Podemos hablar de esto, empezando por la alabanza. ¿Cómo así que alabanza con carácter, con música del mundo? Ofreciéndole a Dios fuego extraño. En fin, ahí no nos podemos quedar porque se está agotando el tiempo. Yo quiero que usted entienda que es lo primero que el Señor enseñó a sus discípulos, es a que ellos sí adquieren ese carácter que Él dice, el carácter semejante al suyo, porque para eso les enseña, ¿no? Y para eso tenemos que ser hechos a la imagen del Señor. Entonces, bienaventurados los pacificadores. Un pacificador es uno que busca y hace la paz donde hay conflictos. No el que da pedal, no el que enciende el fuego, sino el que lo apaga. Es uno que busca la reconciliación y el bienestar de las partes que están en conflicto. Ese es un pacificador. No es un alborotador, no es uno que da pedal, no es uno que incita, no es uno que lleva y trae, no es uno que le aumenta, no es uno que produce un incendio con la lengua, donde no lo hay. Pero ya entienden ustedes eso. No me detengo mucho en esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, ¿por causa de qué? ¿Qué es la justicia? La rectitud, el carácter de Dios, la obediencia, la verdad. ¿Qué? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de ser obediente a Dios. A usted lo van a perseguir. Le dice el Señor: no se aflija, tranquilo, va a pasar, pero usted es bienaventurado. Usted es un bendito de Dios. Me gusta más traducir bienaventurado por bendito. No importa, sí, va a ser feliz porque tiene paz, tiene gozo, tiene alegría en su corazón. Y dice: bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que persiguen por hacer las cosas bien, por ser buenos cristianos, por ser buenos discípulos, por ser obedientes, por querer hacer las cosas bien. Lo tildan de una cosa, lo vituperan, lo blasfeman, lo afrentan, lo critican, lo persiguen. ¿Y usted cree que es que Dios se olvidó de usted o que de pronto usted está haciendo las cosas mal? No, hombre, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, darse cuenta que esa es una bienaventuranza y usted debe disfrutarla y debe saber que usted es un bendito de Jehová por eso. Bueno, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si dicen toda clase de maldad diciendo la verdad, no hay bienaventuranza. Cuando los acusen injustamente, que mientan para hacerle la vida imposible, para perturbarlos, para crearle enemigos, para sacarlo del lugar donde está, para sacarlo de la posición que tiene, para quitarle lo que Dios le ha dado. Dice: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Entonces usted siéntase bendecido. No gusta eso, pues a quién le va a gustar que lo persigan, que mientan, que le achaquen cosas, que lo vituperen, que lo blasfemen. ¿A quién le va a gustar? A nadie. Pero si viene, si sucede eso, pues usted ya sabe lo que dice la Biblia, que es parte del carácter que usted tiene que desarrollar, no enojarse, no pelearse con nadie. El carácter suyo es bueno, gloria a Dios. Dios sabe que no es así. Yo después de que esté bien con Dios, ¿qué importa? ¿Qué importa que los demás piensen cosas diferentes? Eso es cuestión de ellos, es de su mente, de su carácter demoniado que andan hablando y criticando a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Uno no puede cambiar a la gente, uno no puede prohibir que la gente haga estas cosas con uno. Y luego le dice en versículos 13 y 14, la identidad que deben tener. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La tierra, preservada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ustedes son la sal de la tierra. Lo que va a preservar la tierra es ese carácter que ustedes desarrollen, que les acabo de nombrar. La gente los va a ver a ustedes con este carácter. Ellos van a saber que así como yo los he guardado a ustedes, ellos pueden ser guardados en medio de los conflictos, de los problemas, de las persecuciones, de las angustias, de las enfermedades, de los pleitos, de todas las cosas. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, usted no puede esconder la luz. Por eso la gente se va a encandilar, le va a molestar. Porque nosotros somos la luz. Esto lo vamos a hablar un poquitico más mañana con la ayuda del Señor. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si no ven buenas obras sino malas, ¿qué luz hay? Nosotros somos la luz que tiene que resplandecer para que la gente vea nuestras buenas obras, no para mostrar las malas obras de ellos. No, es que cuando uno es luz, entonces uno le muestra a los demás que están en pecado. Ellos lo van a ver en nosotros. Ellos van a ver las buenas obras en nosotros. Las buenas obras contrarias a las que ellos hacen, sí se van a hacer redargüidos. Pero ellos tienen que ver las buenas obras que nosotros hacemos, que estamos haciendo. Nos van a criticar, pero nosotros somos la luz. Y esa luz tiene que resplandecer de tal manera que ellos entiendan que lo que nosotros hacemos es bueno. Pero si nos ven a hacer cosas contrarias, si nos ven a hacer cosas malas, entonces yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se predican hoy en día. Bueno, el hecho de que yo no esté de acuerdo no quiere decir que usted no las siga predicando, o que usted no siga haciéndolas. Yo no le puedo prohibir nada, yo le enseño. Y usted toma la decisión, usted analiza, usted piensa, ora, el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Pero tenemos que mostrar las buenas obras que hacemos. ¿Qué buenas obras hacemos nosotros? Conseguir una mujer inconversa, un hombre inconverso, pelearnos entre nosotros, blasfemar al hermano, hablar lo que no debemos, dar mal testimonio de lo que somos, de Cristo, hablar del pastor, hablar de la iglesia, hablar de los hermanos. ¿Cuáles son las buenas obras que tenemos que mostrar? El perdón, la reconciliación, el amor, la fe, la gracia, la misericordia, el poder. Eso hay que mostrarlo. Pero esto, ahí empezamos con la ayuda del Señor mañana, si nos presta la vida.
Se cortó el video, hermano, pero no se preocupe, ahí están las dos partes. Si es posible, los voy a unir, y si no, pues ahí quedan para añadir luego. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por este tiempo, y a decirle, Señor, quiero entender qué fue lo que tú nos mandaste enseñar, y nos mandaste aprender para enseñar a otros. Tenemos que predicar enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Mire, no podemos enojarnos cuando nos critiquen y cuando nos maldigan y digan todas las cosas. Tenemos que orar por los que nos ofenden y amarlos y perdonarlos y con la luz de Dios que Dios perdona, que los demás también pueden perdonar. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios de los cielos y de los santos, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu verdad, por tu gracia, por tu gran poder, por tu gran amor, y porque tú eres fiel y poderoso para hacer las cosas nuevas. Señor, yo sé, oh Dios de los cielos, que muchos no van a entender de primera mano, Señor, estas cosas. Pero tu palabra dice, y tu Espíritu está aquí, Señor, para enseñarnos. Danos un espíritu de mansedumbre para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a darte toda la gloria, a darte toda la alabanza, a darte toda la adoración, a darte toda la exaltación y a saber, Señor, que la fe es poner por obra tu palabra. Señor, que la obediencia es sinónimo de fe. Señor, que la obediencia y la fe, Señor, son palabras sinónimas, Señor. Que tenemos, Dios mío, Señor, que caminar conforme a tu mandamiento. Que el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su obediencia. El justo vivirá por su perseverancia, por caminar en rectitud. Eso es ser justo, ser recto, ser cabal, Señor, conforme a la medida, Dios mío, que tú has colocado en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, a entender todas estas cosas. Bendice tu iglesia, bendice cada hermano y aliéntanos a seguir adelante, Dios, y a fortalecer nuestra vida de oración y de clamor, Señor, y buscar tu rostro cada día con diligencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo, ayúdanos a poner por obra tu palabra, a discernirla, y enseña a tu iglesia, Dios, bendito Dios, humillarse delante de ti, oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Un poquitico de perturbación ahí, se cortó el video, pero bueno, creo que ahí nos empatamos allí. Espero que no se hayan ido de la transmisión, y si no, ahí quedan los videos para que puedan complementar. Dios les bendiga, les guarde, les prospere, les anime, los fortalezca, los ayude, los guíe, los lleve y que les haga entender la palabra. Mañana, con la ayuda del Señor, a las 7 de la mañana estaremos en el tiempo de clamor. Y bueno, seguimos. Si es necesario repetir mañana algo, lo hacemos con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, y si hay alguna pregunta también hágala, por si acaso se fue algo que no pudieron captar, hágala, y yo con mucho gusto mañana empezamos resolviendo eso. Dios les bendiga. Hasta mañana.